Hola, buenos días. Junto con saludarlos, me presento. Mi nombre es Carlos Rivas, pertenezco a la empresa Gawan Chile. Algunos seguramente de los asistentes me conocen. Hemos querido invitarlos a reunirnos. He sido invitado primero que todo como presentador o moderador de esta actividad esta mañana, en las cuales el tema central es Drosophila Suzuki. Contaremos con la presencia del investigador especialista en insectos de plaga, don Luis Devoto, y anteriormente contaremos con una pequeña presentación de alguien del departamento de las unidades frutales de Coprinsem, que es el asesor técnico y comercial, que es Miguel Cordero. Así que muchas gracias por conectarse, por la puntualidad. Antes de dar inicio, quisiera mencionarles un tema al respecto que con Ramiro nos propusimos hace algunos meses atrás, partir con un ciclo de charlas por la urgencia que tenemos en la zona sur, como consideramos una plaga problema como lo es Drosophila Suzuki. Y la charla de esta mañana a la que han sido invitados está dentro de ese marco, digamos. Queremos contribuir y ser un aporte en conjunto con Coprinsem, que es nuestro distribuidor, darles a conocer algunas herramientas y acercarlos con especialistas del área como lo es Luis, para que puedan compartir sus conocimientos y a la vez ustedes puedan hacer algunas preguntas. Sin más que decir, dejo con ustedes a nuestro asesor técnico comercial de Coprinsem, el señor Miguel Cordero. Hola, buenos días a todos. Espero que estén todos bien. Primero que nada, saludarlos y darles las gracias en este caso a la empresa Gawan Chile por confiar en nosotros y hacer en este caso esta reunión con ustedes. Quiero comentarles un poco quiénes somos. Coprinsem. Somos una empresa que lleva más de 50 años en el rubro agrícola. Tenemos alrededor de Chile 17 sucursales, la más austral en este caso es Ancud y la más al norte es Chimbarongo. ¿Ya? Sabemos que esta temporada no ha sido fácil por múltiples factores, por el tema del COVID, y hace poco que sé que terminó el paro camionero, pero como empresa hemos tomado una estrategia de abastecimiento anticipada en nuestras sucursales, por lo cual les quiero hacer la invitación con toda confianza de que se acerquen a nosotros, que podemos en este caso cumplir a cabalidad con sus requerimientos y a través de la fuerza de venta que tenemos de los diferentes vendedores, en este caso y directamente conmigo. ¿Ya? Además, es una empresa antes. Ya. Así que ahora los quiero invitar con un breve video de Coprinsem de la unidad de frutales para que lo puedan disfrutar. Ubicado en el extremo sur del mundo y aislado naturalmente por cordillera y mar, en un extenso territorio de una gran diversidad agroclimática, Chile se presenta como un país con características únicas. Esta diversidad de climas hace posible el desarrollo de un amplio conjunto de cultivos agrícolas, entre los cuales destaca la fruticultura de exportación. El sur de Chile, de tradición ganadera y cerealera, posee abundantes recursos hídricos, suelos profundos y fértiles, y hoy, con el cambio climático, se ha abierto una oportunidad para desarrollar un nuevo polo frutícola de exportación a nivel nacional. No obstante, materializar el futuro frutícola del sur de Chile dependerá del factor más importante: la visión, innovación y eficiencia de nuestros empresarios agrícolas. Coprinsem es una cooperativa agrícola formada en 1968 por un grupo de agricultores visionarios del sur de Chile. Ellos reconocieron tempranamente el valor de la integración de tecnologías para transformarse en empresarios agrícolas. Hoy su fortaleza está en la diversificación de servicios y tecnologías con 17 departamentos y 16 sucursales a nivel nacional. Es por esto que reconocemos a los productores, el conocimiento y la tecnología como pilares fundamentales de la cadena productiva.
En el año 2007 se creó la Unidad de Frutales del Departamento Agrícola. La Unidad de Frutales se cimienta en dos pilares de acción: la atención a nuestros socios y clientes a través del abastecimiento de insumos frutícolas en nuestras 17 sucursales desde Chimbarongo hasta Ancud, y la transferencia de tecnologías a través de giras técnicas, días de campo, seminarios, coordinación de grupos de transferencia tecnológica, así como los servicios de asesoría en el manejo agronómico y la evaluación, diseño y establecimiento de huertos frutícolas en la zona sur del país. Nuestra misión: proveer tecnologías, servicios y productos de la manera más eficiente posible para maximizar la rentabilidad de nuestros cooperados y clientes, manteniendo una cooperativa sólida al servicio del sector agropecuario. Coprinsem, liderazgo y confiabilidad. Bueno, después de haber visto este video, la presentación de lo que es Coprinsem y de lo que significa en el sur del país, quisiera invitarlos e invitar al doctor Luis Devoto, investigador y especialista en insectos plaga, a que por favor pueda dar inicio a su presentación. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todas las personas que están conectadas. Estoy trabajando en la parte en el backstage para poder compartir la presentación. Compartir la pantalla. Compartir. Y ahora, ante la... Ya. Carlos, ¿se ve la primera diapo? Sí, se ve. Perfecto. Ok. Ahí está el título del tema de hoy. Quizás algunos lo encuentren un poquito ambicioso, pero bueno, hay que hacer este ejercicio. Si surgen dudas o alguien necesita información adicional, ahí en la diapositiva están todas mis coordenadas para que puedan ubicarme. Vamos a... ¿Está pegado o pasa? Ahí está. Bueno, como en cada charla, hay una lista de personas que han hecho distintas contribuciones. Cada vez tengo que colocar la letra un poco más chica porque la lista va creciendo. Así que, como dice ahí, mi reconocimiento y mi agradecimiento a todas las personas que me han ayudado con datos para presentar lo que ustedes van a ver más adelante. Este guiño a la cuarentena y al encierro tiene que ver con que estamos en una plaga bastante nueva. Recién el año 2008 explotó en el mundo y en estos 12 años Chile ha participado, por decirlo de alguna forma, en los últimos 3 capítulos, 3 y medio capítulos. Por lo tanto, la información nacional, estamos como los niñitos cuando aprenden a caminar, así con mucha inseguridad y siempre mirando hacia los más grandes, que en este caso serían los países que pasaron por el problema antes que nosotros. Entonces vamos haciendo como un zigzag, vamos comparando los datos que empiezan a surgir acá en Chile con lo que ha pasado afuera, y bueno, ahí con eso, digamos, reafirmamos lo que vemos, o si es distinto, buscamos las causas de esa diferencia. Esta historia comenzó hace poco más de 100 años, donde el señor Matsumura, en Japón, encontró frutos de cerezo
afectados por una plaga y se dio cuenta que era una plaga nueva. Tuvieron que pasar prácticamente más de 20 años hasta que el año 39 se publica esa imagen que ven ustedes ahí. Eso no es de ahora, es una ilustración maravillosa que hizo este señor Kanzawa. Y desgraciadamente la fruta por excelencia para el caso de la Drosophila Suzuki es el cerezo. Después, cuando se distribuyó por el mundo, fue encontrando otras frutas que le gustaron más, pero aparentemente el cerezo es uno de los alimentos predilectos de esta plaga. Esta figura originalmente estaba para el año 2012, yo le agregué un punto más, que es el morado, para traerlo al año 2020. Entonces, ustedes pueden ver que esta plaga estaba presente en los principales sectores o las principales áreas productoras de fruta de clima mediterráneo y templado. Ahora, desde el trabajo de Matsumura, después de la década de los 40, 50, 60, 80, 90, inicio de los 2000, como ustedes pueden ver ahí, esta plaga quedó olvidada en alguna gaveta, en algún escritorio. Nadie más nunca se preocupó de ella, mientras estuvo restringida a su centro de origen. Y eso explica el tremendo vacío de información que ustedes pueden ver antes del año 2010. Recién después del año 2010, esas columnas que están ahí representan el conocimiento acumulado sobre esta plaga. Luis, Y eso explica, perdón, ¿sí? Dime. disculpa, pero está en la diapositiva todavía que dice mosqueados, no se ve ningún gráfico de barra o número, por si acaso. Ya, ok. Bueno, esa era la ilustración que yo les estaba mencionando. ¿Ahora corrió el mapa? Sí, Luis. Ya. Ok, avísenme por favor si se queda pegado o no. Entonces, como les decía, aquí está la distribución hasta el año 2012, que yo la actualicé al 2020. Lo que está en verde es el centro de origen de la plaga, y ahora debería aparecer el gráfico donde están las publicaciones sobre este insecto, donde no se ve, hay un vacío en medio y unas columnas a la derecha. Sí. Ya, entonces, producto de ese desconocimiento, cuando este problema explotó el 2008 en California y en el sur de Europa en forma simultánea, lo cual fue una cosa bastante rara, como ustedes pudieron ver, el estado del conocimiento de la plaga prácticamente se sabía solamente el nombre. Se ignoraba el ciclo biológico, se ignoraba cuáles eran las condiciones ambientales que más le gustaba, y menos que hablar de los métodos de control. Entonces, por eso que al principio esta plaga causó los niveles de daño espantosos que ustedes pueden ver en las cerezas, con datos de Italia, de Holanda, de España, de Estados Unidos. Afortunadamente, esta es la situación, digamos, con poco control o con poco conocimiento. La situación ha mejorado, pero sigue siendo bastante apretado. Por ejemplo, con mi amiga Adriana, estuvimos conversando esta semana, y ella me contaba que en Cataluña ha sido el peor año, no solamente desde el punto de vista futbolístico, de todo el tiempo que lleva la plaga en este sector de España, fue el peor por las condiciones climáticas que ustedes pueden ver ahí. Entonces, una alta humedad en primavera hizo que la población explotara. Como dice, en una situación de alta presión, no hay ningún atrayente o repelente que funcione, y lo único que pudieron recurrir fueron a la aplicación de insecticidas o derechamente la instalación de las mallas. Ahora, ¿cuál es el problema?
en esta parte o en Europa en general, que los europeos han sido muy agresivos en la prohibición de insecticidas, y resulta que ante un problema como este están medio atados de manos porque su eh, portafolio de productos está, como les decía, muy, muy restringido, y ahora están incluso como medios arrepentidos de haber prohibido tantas moléculas. De hecho, en Francia había una presión muy grande de los productores para pedir una indemnización al gobierno por haber prohibido el dimetoato. Y el caso de las mallas, que son tremendamente eficaces, pero son muy caras. En el largo plazo se recupera plenamente la inversión, pero no todo el mundo tiene el dinero como para hacer esta inversión y esperar esos años a que se pague. Entonces lo que está pasando en Cataluña es que los pequeños y los medianos que no pueden hacer estas instalaciones están simplemente yéndose en negocio a otros rubros, ¿ya? Y esa generación de conocimiento que ustedes vieron en el gráfico, que iba muy bien, porque ante el problema se metió una gran cantidad de plata para investigar en Suzuki, tanto en Europa como en Estados Unidos. Hoy día esa velocidad que se traía también está media frenada porque han aparecido problemas que son más urgentes, ¿ya? Acá tenemos, esa es la visión del lado europeo, esta es la visión del lado estadounidense, donde también, como dice ahí, ha significado un cambio completo en el manejo de la plaga. En el caso el caso anterior, las zonas húmedas costeras de Cataluña las podríamos identificar con el sur de Chile, la zona lacustre, todos los ríos, los lagos. El condado de Kern en California representa más bien una situación de O'Higgins o hasta Curicó, por ahí, una zona mucho más seca, donde antes de la llegada a la Suzuki, con suerte se hacía una aspersión cada 5 años, y ahora todos los años se están haciendo 3 aspersiones. Como yo les puse ahí en el chat un enlace para que ustedes puedan descargar el PDF de la charla anterior, porque con la organización no sabíamos si la audiencia que íbamos a tener hoy era nueva o eran la misma audiencia de la charla anterior que venía por datos nuevos. Entonces hay algunas partes que yo las voy a pasar más rápido o más someramente que en la charla anterior, y ahí en el PDF están los detalles. Entonces, este es uno de los casos porque yo presento un resumen del impacto, pero las cifras exactas y las citas y todo está en el PDF que ustedes pueden descargar. Entonces, como dice ahí abajo, esta plaga está castigando fuertemente la rentabilidad, se disparan los costos por las mayores aplicaciones, tanto las que demanda la plaga como las que demandan plagas secundarias y ácaros que estaban mantenidos a raya por los enemigos naturales. Resulta que con la mayor cantidad de aplicaciones para Suzuki, esos enemigos naturales desaparecen y estos problemas que no eran problemas, despegan. Hay que invertir mucho más en labores culturales, como dice la charla anterior y como dice más adelante en esta charla, hay que cosechar hasta que duela, hay que sacar hasta el último fruto. Muchos de ustedes han tenido que invertir en monitoreo, ya sea tercerizando, comprando el servicio o capacitando o contratando gente para generar esos datos, y además hay que hacer inversiones, ¿ya? Pero resulta que los ingresos también bajan, ¿cierto? Es prácticamente imposible llevar a cero el daño si esta plaga está bien establecida. Para hacer eso no es tan importante, lo de la fruta caída es más importante para los berries, porque al meter maquinaria mucho más seguido, ¿no es cierto?, se golpea el follaje. Como dice en Destino, también se castiga mucho más, y con tantas aplicaciones uno juega más al límite en la parte de los residuos. Entonces, en conclusión, tomando la temperatura de lo que está pasando afuera, y en este ejercicio
de anticipar lo que va a pasar en Chile en la temporada que ya está comenzando y en la siguiente. Entonces, como dice ahí arriba, nada será como antes. Ustedes pueden ver estos distintos recortes donde se habla de un cambio completo del manejo de la producción vegetal en cerezo. Algunas regiones que ya habían logrado hacer un manejo integrado en cerezo, todo eso se desarma por la llegada de la Suzuki, entonces se retroceden 5, 10, 15 años por el impacto de esta plaga. En el caso de Chile, ¿no es cierto?, donde esta plaga llega por el sur, se establece firme primero en la Araucanía, los ríos y los lagos, y de ahí empieza un avance en los dos sentidos, porque ya ha sido detectada hasta Coquimbo por el norte y hasta Chile Chico por el sur. Los datos, esos porcentajes de daño que están ahí, no representan la totalidad de una región. Son, como se dice muchas veces en los titulares, en las declaraciones de los diarios, son casos puntuales, pero estos casos puntuales ya se están acumulando, ¿no es cierto? Y cada vez se van dando más indicios de pérdidas en huertos comerciales con manejo, que es distinto a la situación del año 1 o del año 2 de la plaga, donde se veía que corría como una mancha de aceite por Chile, pero se mantenía de alguna manera limitada a los contornos y no estaba causando grandes problemas con los manejos. En la temporada que acaba de terminar, esa situación está cambiando. Bueno, entonces, para ordenar la información, lo primero que vamos a ver es en esta época donde está escondida, y ahí el protagonismo lo tienen estos contornos, donde, como dice ahí abajo, ningún contorno es igual a otro, ni siquiera dentro de un mismo campo. Cuando recorremos los 4 costados, que tienen 4, algunos tienen más, ningún contorno es igual a otro en su pendiente, en su composición botánica. Entonces, no es fácil hacer generalizaciones de manejo sobre esto, pero vamos a hacer un intento. Entonces, está muy claro afuera, y se ha ido refrendando por lo que se ha visto acá en Chile, que la plaga, entre comillas, no es que sea un habitante esporádico de los huertos, pero su hábitat por excelencia son los bosques, ¿ya? Ahí es donde se refugia, donde pasa aquellas épocas del año que son más duras para la plaga, y luego se expande en busca de sitios de reproducción. Entonces, por ejemplo, esta medición es muy buena, está hecha en California, y esta es la población en verano, las columnas, el grupo de columnas de la izquierda, donde, como es una zona muy cálida y muy seca, la población en verano no es tan alta. La población sube en otoño, y sube en todos los ambientes que están nombrados ahí, suben en cerezo, suben en los cítricos, suben incluso en los prados, y por supuesto en esta riparian, que vendría siendo la vegetación espontánea que crece en la orilla de un canal o de algún curso de agua. Y porque ahí están reunidas las condiciones de temperatura y humedad ideales para la plaga. Pero cuando el clima se pone difícil, la plaga abandona casi todos los ambientes y se concentra, como dice ahí, en invierno, se concentra en estas vegetaciones espontáneas que acaba de nombrar. Y eso está refrendado porque cuando se mide por dónde entra al huerto, sistemáticamente siempre los bordes del huerto es donde se hacen las primeras capturas, y donde las capturas son más altas a lo largo de la temporada, ¿ya? Acá concentrémonos en la línea verde, donde el bosque, el refugio, el contorno,
tiene una influencia de aproximadamente 15 metros hacia el interior del huerto. Ahora, la buena noticia es que de alguna manera, con los manejos, ya sean convencionales o orgánicos, uno puede romper esa tendencia y de alguna manera poner como un muro ahí a esa entrada. Acá a la derecha hay otra información que apoya el dato anterior, donde sistemáticamente uno lo que ve es que las trampas que uno coloca al centro de los cuarteles siempre capturan menos de aquellas que están en los bordes. Y eso hace, es la explicación de por qué huertos que puedan tener el mismo manejo, pero que están insertos en paisajes distintos, tienen resultados también diferentes. O sea, aquí la proporción de perímetro es muy distinta a la proporción de perímetro de este otro huerto que ustedes ven a la izquierda. Solamente para reforzar con datos más que frescos, esto es del 1 de septiembre, o sea, no viene una semana, también nuevamente son los bordes y los contornos donde se concentra el problema. Entonces, haciendo este ejercicio de tratar de anticipar qué es lo que va a pasar, acá están, ustedes pueden leerlos, ¿no es cierto?, los factores que van a determinar cuál es la presión en primavera y el factor o el aspecto clave que determina esos componentes, ¿ya? Entonces, para fijar el número inicial, aquí lo más importante es la fruta de descarte. Esa fruta de descarte puede ser la misma que ustedes están cultivando, como acá en el gráfico de la derecha, donde la línea roja representa esos cuarteles donde la cosecha no fue completa. Es la típica cosecha que se hace acá en Chile, ¿no es cierto?, que se va balanceando lo que cuesta sacar la fruta, lo que hay que pagar por ella, versus lo que uno va a recuperar en la venta, y versus hacer la cosecha completa, digamos, hasta el último fruto. Pero eso no es toda la fruta que está en los campos. Acá hay en el centro hay un cerezo muy antiguo, de hecho es de una piel amarilla, que ustedes pueden ver el tamaño, y si hiciéramos un acercamiento, que no lo vamos a hacer, el piso de debajo de este cerezo está lleno de fruta. Las canaletas también de la techumbre también están llenas de fruta, y ahí pasa a ser, cae en la categoría de fruta de descarte, e inclusive uno se encuentra con muchas sorpresas cuando recorre los campos, desde pilas de fruta que están ahí para alimentar los cerdos, lo que sea. La manzana no es, o sea, para decirlo, una manzana tratada y colgada en el árbol no es un buen hospedero para la Suzuki, pero una fruta que cae al suelo, que es mordida por un ratón, por una tijereta, etcétera, etcétera, que recibe un golpe mecánico, que pasa el tractor por encima y la aplasta, se transforma en el lugar perfecto para que se multiplique la Suzuki. Entonces, todo este tipo de factores, que son muchos más, yo traje solamente 3 ejemplos, son los que determinan, o lo que llamaríamos la fruta de descarte, y eso es lo que marca el número de individuos al inicio del invierno. Ahora, este número inicial puede bajar por los factores de mortalidad, o puede subir si es que hay reproducción en el invierno. Ahora, los recursos espontáneos, llamémoslo así, varían dependiendo de la zona. Entonces, en la zona de O'Higgins, el norte de la zona del Maule y el secano de la zona del Maule, quizá incluso de la de Ñuble, ofrecen muy pocos recursos espontáneos como para que la Suzuki se vaya a vivir fuera del huerto. Ahí están las fotografías de esa presentación tipo matorral, tipo sabana. Pero en cambio, si nos vamos al sur, ¿no es cierto?, como decía nuestro colega, la fruticultura está avanzando hacia allá, o sea, se está metiendo en las patas de los caballos con respecto a la Suzuki,
esa oferta de recursos espontáneos cambia notablemente. Acá al fondo hay un huerto frutal, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, rodeado de un bosque, al fondo el río Bueno, vegetación espontánea, zarzamora, entonces es una diferencia muy grande en cuanto a los recursos disponibles. Pero eso no debe llevar a los productores de la zona central a confiarse, a pensar de que los contornos para Suzuki son malos allá, porque eso, lo que yo mostré ahora, es lo natural o lo espontáneo. En la zona central, que llevamos, no sé, 400 años haciendo agricultura, donde las propiedades han ido fragmentándose con las herencias de una generación a otra, con la presencia de muchas parcelas ex-Cora. Entonces, recordemos que Maule y Ñuble son las regiones que tienen mayor porcentaje de población rural. Entonces, hay muchas casas, hay muchos patios, muchos cercos. Como dice ahí, la uva tampoco es un gran hospedero para la Suzuki, pero hay una tremenda superficie. Entonces, claro, uno dice, la uva no es un gran hospedero porque la atacan un 1%, pero son 150.000 hectáreas de uva en Chile, versus las 14.000 de arándano. O bueno, ahora van en 40.000 las de cerezo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ciertos años la frambuesa entra en una racha que tiene mal precio y sale más caro cosecharla que lo que uno va a recuperar por la venta. Entonces hay muchos productores que dejan botada la frambuesa, y eso antes de la llegada de la Suzuki no tenía ninguna importancia, pero ahora sí tiene muchísima importancia, que esa fruta quede a disposición de la mosca. Lo mismo pasa con la uva, aquellas cepas que no son consideradas cepas finas, ¿no es cierto?, tienen muchos problemas de comercialización, y hay años que se cosechan y hay años que no se cosechan. Después, en la zona central también está este problema de que nosotros culturalmente, todos los deslindes, no, ni siquiera de los predios, los deslindes de los potreros, todas las orillas de los caminos están llenos de zarzamora, y eso es una, como dice ahí, es una autopista para nuestra protagonista. En la zona sur los problemas cambian en su ponderación. Yo aquí tuve que cambiar el lenguaje porque al principio de las primeras charlas hablaba del bosque nativo. Entonces las preguntas eran, o las opiniones, bueno, entonces voy y corto el bosque nativo. Entonces no, eso no es la aproximación. Hay ciertas especies nativas y ciertas especies exóticas que producen bayas, y esas son el problema. El problema aquí no son los coihues, no son las tiacas, no son las quilas, ¿ya? Hay muchos frutales espontáneos, y por supuesto hay más cursos de agua. Entonces aquí hay un pequeño collage de lo que yo les acabo de mencionar. La zona central chilena, mucha población rural. Ustedes saben, la población rural tiene un promedio de edad mayor que el de la ciudad, entonces ya no se hacen todas las labores como se hacían antes. Hay muchos frutales que están mal manejados o definitivamente abandonados, ¿ya? Entonces imaginemos eso en un año de mal precio para la uva. Eso no se va a cosechar y va a ser un caldo de cultivo para la plaga. Ahí está, ¿cierto?, la zarzamora. No es necesario mostrárselo a los que están conectados de Chile, porque todos lo conocemos, pero si alguien está conectado de afuera, ese es nuestro paisaje, donde está la zarzamora omnipresente en todos los caminos y en todos los deslices, ¿ya? Y bueno, para el sur, estos contornos ofrecen oportunidades de reproducción, y también ofrecen alimento para los adultos, que por una parte o los hacen más fecundos si están en etapa reproductiva, o los hacen más resistentes al frío si están en los meses más duros.
Y este es como nuevamente el problema insoluble, la zarzamora que puede crecer trepada a un árbol, ¿cuánto? 8 o 10 metros, son eh, verdaderas murallas verdes. Entonces, por favor, recuerden estas fotografías, porque si sale la discusión acerca de aplicar o no los contornos, recordemos estas fotos para tratar de ver si hay eficacia o no. Y también en la zona sur, esto es muy típico, cerezos espontáneos. En el patio de mi casa, todos los años salen cerezos, porque en alguna parte del barrio hay cerezos, entonces las aves mueven la fruta de un lado para otro y van cayendo los cuescos. Bueno, eso es con respecto a la oferta de lugares de refugio, al número inicial, y como les decía, después vienen los factores de mortalidad. Hay que entender que esta plaga viene del lejano oriente, de zonas que tienen inviernos muy crudos. Ahí hay unas fotografías de Japón y de Corea del Norte. Las otras fotografías son de zonas recientemente invadidas, el noroeste de Estados Unidos, Oregon, Washington, ¿no es cierto? Y el norte de Italia. Entonces, para decirlo en breve, esta mosca no se hace ningún problema con el frío. La Drosophila Suzuki tiene alrededor de 14.000 genes, de los cuales prácticamente un tercio se activan y empiezan a trabajar para proteger a la mosca del frío. Entonces, si nosotros comparamos nuestro invierno con los inviernos que ustedes vieron en las diapositivas anteriores, deberíamos llegar a esa conclusión, que en realidad en Chile para la mosca no hay invierno, es como siempre es primavera y siempre es verano. Bueno, estaba preparando la charla y pasó lo que pasó esta semana, así que tuve que corregir, no siempre, pero digamos cada 30 años va a ser malo para la mosca, así que se mantiene el principio general. Que a todo esto, si cae nieve, no hace tanto frío. Lo que mata a la Suzuki son las heladas, no la nieve. Y, bueno, como ustedes han visto en las charlas anteriores, hay dos formas de los adultos, una que está adaptada para las temperaturas de verano y otra para las temperaturas de invierno. Entonces, el morfo de verano, cuando baja la temperatura, o cuando pasa de 30, o cuando baja de 10, todo empieza a ser malo para el morfo de verano. Pero el morfo de invierno, como ustedes pueden ver ahí, necesita temperaturas extremadamente bajas para empezar a morir, ¿ya? Estos son datos de laboratorio. Aquí ustedes pueden ver, si ustedes, recordemos que el morfo de verano ya empezaba con 12, 10 grados, empezaba a sufrir. Con 6 grados y medio, el morfo de invierno, la verdad es que no le hace prácticamente ni cosquillas. O sea, puede vivir perfectamente 240 días a esa temperatura. Entonces, imagínense, si está preparado para sufrir los otoños y los inviernos de las fotos que ustedes vieron, el invierno nuestro no es una gran limitante para la plaga. En cuanto a la oferta de fruta, uno acá en Chile está demasiado seteado, ¿no es cierto?, con las cosechas, y piensa que una vez que termina la cosecha, no hay más fruta en los campos. Y la verdad es que cuando uno empieza a recorrer, empieza a encontrar mucha fruta de distintas especies que se prolongan hasta bien metido el otoño e incluso el invierno. O sea, a mediados de julio, ahora estoy en cuarentena, ¿sí? Cuando podía salir, yo encontré manzanos, encontré rosa mosqueta, encontré mucha fruta que podía ser aprovechada por la Suzuki. Entonces, si ustedes estuvieron en la charla de Grassi,
del Comité de Arándano, que se hizo hace poco, o si ustedes revisan ciertas publicaciones, se habla del cuello de botella, ¿ya? Que el cuello de botella son esas semanas o esos meses muy duros para la mosca, donde prácticamente su población se acerca mucho al cero y luego despega en primavera. Pero por las condiciones de acá de Chile, por los inviernos mucho más benignos, por la oferta de fruta que hay, ese cuello de botella no tiene, digamos, la misma estrechez comparada con esas otras regiones. Ahora, hemos hablado del frío como factor de mortalidad, pero el frío no solamente actúa eliminando una proporción de la población, sino que también determina el estado o estatus reproductivo de la mosca. Entonces, en ese sentido, si ustedes abren una Suzuki hembra, labor tediosa y laboriosa como pocas, porque mide 3 milímetros completo y el abdomen debe ser la mitad, se pueden encontrar con distintos estados reproductivos que están representados ahí, y los emoticones estos representan qué es lo que es bueno para el productor y qué es lo que es malo para el productor. Entonces, lo ideal para el productor es que si esa mosca no está muerta, ¿ya?, que por lo menos esté inactiva, que sería desde el punto de vista práctico lo mismo, y en esa situación se verían los ovarios o variolos, serían así como esto. En cambio, si hay huevos completamente desarrollados o que les falta poco para completar su desarrollo, eso es malo para el productor, ¿sí? Y eso está determinado, como les decía, por la cantidad y por la calidad de frío. Para refrendar eso, aquí tenemos dos situaciones: un invierno de verdad, que es lo que está a la derecha, que es Nueva York, y aquí está el porcentaje o la proporción de hembras que están reproductivamente activas. Voy a retomar los datos de Nueva York al principio, porque creo que es más fácil entenderlo si partimos por Florida. El así llamado invierno en Florida, aquí está al inicio del invierno, acá está, al inicio del invierno, a mediados del invierno y a finales del invierno. Entonces, ustedes pueden ver que la proporción de hembras inactivas nunca supera el 50% cuando este invierno es demasiado benigno, ¿ya? De hecho, proporcionalmente hay más hembras activas que inactivas, a pesar de que es invierno y a pesar de que están en morfo invernal. Pero cuando el invierno es de verdad, porque el invierno en el hemisferio norte comienza ¿no es cierto?, en diciembre, ya el otoño es suficientemente malo para estas hembras. De hecho, a principios del otoño hay solamente un 65% de las hembras que están reproductivamente activas, que están colocando huevos, y ya hay un tercio que está inactivada. Y esa proporción, ese tercio va aumentando, hasta que cuando parte el invierno, el 100% de las hembras están inactivas, que es lo que nos gustaría que sucediera acá en Chile. Entonces, este es un trabajo que hay que empezar a hacer temporada a temporada, de ahora en adelante. El único que lo ha hecho en Chile, hasta ahora que yo sepa, y si alguien sabe más, que por favor lo coloque en el chat, es Eladio Rojas, que en su zona, en Osorno, se dio el trabajo de, ¿no es cierto?, abrir las hembras y evaluar la condición, y tiene ahí unos datos bien interesantes para refrendar este aspecto. Esto no vamos a entrar con tanto detalle, pero es más o menos apoyar lo mismo. En distinto color está el morfo de invierno y el morfo de verano, y cuando se abren las hembras de invierno, que uno podría pensar que Holanda, un invierno muy frío, podrían estar inactivas, nos encontramos con la sorpresa de que no es tan así, que hay una buena proporción de las hembras de morfo invernal que todavía están reproduciéndose. Aquí voy a usar unos datos del colega Roberto Contardo, porque ustedes, como productores de cerezo,
están muy familiarizados con la acumulación de horas frío, con su cantidad, con su calidad, con este ejercicio de hacer el análisis de fertilidad de yemas. Bueno, eso mismo se va a tener que implementar para la Suzuki como una herramienta de pronóstico de cómo va a venir la primavera y la temporada siguiente. Entonces, la línea roja que está acá representa el año actual, el 2020, en comparación a los años anteriores que están con los otros colores. Entonces, por una parte, para este año lo que se observó es que el invierno llegó bastante tarde. Entonces, esas son las temperaturas máximas en mayo, ¿sí? Que es ya finales de otoño, inicios del invierno, donde ya se debería sentir el frío y ese frío desencadenar los cambios fisiológicos y morfológicos en la mosca, pero ese frío llegó muy tarde. Entonces la mosca este año se le alargó la temporada reproductiva que venía del 2019, se alargó porque no escuchó el pitazo final del partido, la señal para irse a su refugio e inactivarse reproductivamente. Siguió reproduciéndose, y eso probablemente se puede haber traducido en que el número inicial de individuos en esta temporada sea más alto que en los años anteriores. Entonces, se reprodujo durante más tiempo, aparentemente tienen que haber muerto una cantidad menor, porque las horas frío acumuladas en el 2020 han sido mucho menores que las horas frío de los años anteriores. Entonces, este año ha sido mucho mejor desde el punto de vista de la Suzuki. Y además de esa cantidad, lo que se habla de calidad de frío, también ha sido bueno para la mosca. Lo que se habla de calidad de frío, que como les digo, ustedes están familiarizados por el tema de las yemas, es que si hubo una helada hoy, en la mañana, de -3, -4, claro, eso va a ser bueno para el productor y malo para la mosca, pero si en la tarde sube la temperatura mucho, digamos, a una cosa agradable de unos 16, 18, esa mosca, entre comillas, es capaz de reparar el daño que ha sufrido por el frío si es que no alcanzó a morir, ¿ya? Entonces, si hay estas subidas y bajadas de temperatura que se habla de la calidad de frío, la mosca resiste mucho mejor. O sea, lo ideal sería aquí que en invierno estuviese expuesta lo más constante posible al estresor de frío. Pero si se estresa y luego está cómoda, y luego se estresa y luego está cómoda, tiene muchas más posibilidades de sobrevivir que lo que estaría sucediendo aparentemente según los datos de cantidad de frío y calidad de frío. ¿Ya? Y eso aparentemente ha estado funcionando de esa manera porque si ustedes comparan lo que sucedió la temporada pasada, aquí estoy, versus los datos de captura de la temporada de este año, ustedes pueden ver que los máximos que se alcanzan son mucho más altos que el año anterior, y que también este año, el 2020, la plaga apareció en niveles detectables casi 2 meses antes que el año pasado. Entonces, haciendo este ejercicio de generar información chilena, compararla con la de afuera y tratar de tomar alguna conclusión, aunque sea preliminar, en la mayoría de los países la secuencia después de la invasión fue que las capturas o los niveles poblacionales se estabilizan recién al año cuarto o al año quinto. Y aquí estamos nosotros, en términos prácticos, en nuestra tercera temporada. Entonces, al igual que el coronavirus, cuando no sabíamos si se había alcanzado el pic o no, en la Suzuki tampoco sabemos si ya esta va a ser la altura definitiva de la columna, o
cuando veamos, si es que nos juntamos el año 2021, va a aparecer un tercer grupo de columnas que están más alto todavía. ¿Bien? ¿Qué otras cosas determinan si el año va a ser bueno o malo para la plaga? Si ustedes recuerdan los datos de Cataluña de este año y en general todas esas zonas, aquellas zonas donde las temperaturas no tienen muchas fluctuaciones y hay una alta humedad ambiental, todo eso es bueno para la Suzuki. Ahora, ¿qué determina si las primaveras son lluviosas o no en Chile? Hay una de las razones, no la única, pero una de las que se ha descubierto, es que en el Polo Sur hay unos vientos que giran en este sentido y forman como un anillo que mantiene encerrados los frentes de mal tiempo en la Antártida. Hay ciertos años, ¿no es cierto?, por un fenómeno que tiene ese nombre y está descrito en estos artículos, hay ciertos años donde este anillo pierde fuerza, ¿no es cierto?, este guardián de los frentes de mal tiempo pierde fuerza y se escapan más temporales hacia el cono sur de Sudamérica y tenemos primaveras más lluviosas. Entonces, esto es algo relativamente nuevo en conocimiento de meteorología, pero cuando se ha ido a ver los datos, el año 2002, por ejemplo, que fue una primavera extremadamente lluviosa, coincidió con este fenómeno y, bueno, estaba descrito para el año 2019, pero como el año 2019 fue el más seco desde que se tiene memoria, no se manifestó. ¿Ya? Ahora, esto es de anteayer, creo, donde aparentemente tendríamos una primavera más seca este 2020 y eso podría aliviar, entre comillas, un poco el problema y jugaría en favor de los productores y no de la mosca. ¿Ya? Por eso que la combinación de todos los factores que yo les he mostrado antes determinan, según los grupos de maduración, que siempre los más afectados en todas partes, siempre las variedades más tardías son las que coinciden con los pics de la plaga y siempre son las más afectadas. Pero eso puede ir variando de un año a otro en función de lo que yo les acabo de presentar. Bueno, eso es como para tratar de alguna manera, tener un indicio de cómo se va a presentar la temporada, pero hay que reaccionar y de alguna manera hay que defenderse. Entonces, yo, como esto está restringido, digamos, a lo inmediato, a la temporada que ya está encima, dejé muchas cosas afuera que están en desarrollo, pero ustedes eso lo pueden encontrar en el PDF que les entregué. Yo lo que el listo aquí en la diapositiva es lo que ustedes ya pueden utilizar con mayor o con menor eficacia, no aquello que está, digamos, en la última etapa de registro o le falta el último ensayo para... No, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este factor que yo en las otras presentaciones siempre lo colocaba al final, ahora para darle la importancia que tiene, lo coloco al principio. Todo lo que tenga que ver con la maquinaria, con la calidad de las aplicaciones, con revertir estas mediciones que el INEA hizo en años anteriores, donde el 50% del caldo que se prepara se pierde a cualquier parte menos donde se necesita, solamente por temas de calidad y estado de las maquinarias. Hay un conjunto de insecticidas químicos y orgánicos, que no son tantos, pero estamos, digamos, ahí al límite con las herramientas justas. Ustedes vieron la influencia que tiene la poda en el bienestar, llamémoslo así, de la plaga. En cerezo, este aspecto quizá no tiene tanta importancia, porque los huertos
muchos de ellos son más nuevos, están podados de una manera que optimizan la distribución de la luz, ¿no es cierto? Entonces, eso es un trabajo que ya está prácticamente hecho. El control de malezas para evitar estos bolsones de menores temperaturas y altas humedades. Está el trampeo masivo, que lo vamos a revisar con más detalle. Están las mallas y, como dice ahí, otro aspecto que es clave es cosechar hasta que duela, hasta sacar el último fruto. Ya. Aquí yo me voy a saltar toda la parte de todos los filtros que tienen que pasar los productos hasta ser buenos candidatos para armar un programa, porque como les decía, eso está en el PDF anterior. Acá en Chile bueno, sí, yo también. Se está recién partiendo con las evaluaciones para las condiciones nuestras, y por lo tanto, durante una buena cantidad de años, por lo menos, vamos a tener que confiar en los datos que vienen de afuera y complementándolos con los datos que se van a base de datos de resultados de eficacia en Cerezo, que está simplificado en el sentido que las notas son 1, 2 y 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, donde 1 es baja eficacia y el 4 es la mejor eficacia. ¿Okay? Y ahí está con colores también. Entonces, si ustedes aplican todos los filtros que conversamos en la charla anterior, nos damos cuenta que la variedad, el número de productos para hacer eso no es para nada muy amplia. Estamos con lo justo para poder hacer los controles, recordando también que dependiendo del producto comercial, a veces se varía en la cantidad de aplicaciones que están permitidas para el año, pero digamos, en un caso extremo, si tuviese que hacerse todas las aplicaciones, podríamos sumar las 3 de Spinosad, las 2 de Centennial Project, son 5, y podríamos llegar a 7 o 9 aplicaciones. Con eso es lo que nos tendríamos que defender de la Suzuki. Ahora, yo estoy hablando aquí en un caso extremo que nadie nunca lo hace, o sea, eso solamente para refrendar que no hay que tener lo que llamamos una falsa seguridad, en el sentido de que porque el listado autorizado por el SAT tiene 35 productos comerciales, uno pueda pensar que la paleta es muy amplia y que vamos a tener insecticidas para todos los mercados y para todas las situaciones y todos con la misma eficacia. Esa situación no es así, como les digo, es una falsa sensación de eficacia. ¿Cuándo es el periodo crítico de protección? Va desde que la fruta empieza a cambiar color, ¿no es cierto? El tono pajizo, hasta la cosecha. Esas semanas, que dependiendo de la zona y de la variedad, ¿no es cierto?, pueden ser 3, 4, 5 semanas, son las que tienen que estar protegidas con los productos de la mayor eficacia y aplicados a intervalos de alrededor de 7 días. Eso es la identidad de los productos. Ahora, ¿cuándo hacen las aplicaciones, no es cierto? Bueno, hablamos de la fenología, que se complementa con los datos de las capturas de las trampas, pero aquí hay que tomar los datos en conjunto, no por separado. Entonces, la decisión del cuándo mezcla lo que yo estoy viendo de la fenología de la planta con lo que me están diciendo las trampas que yo manejo, más la información del resto de las trampas de la zona donde yo estoy ubicado. Entonces, como una especie de guía en cuanto a la toma de decisión de cuándo iniciar ese periodo de protección, acá están los factores. La columna de más a la izquierda es si está establecida en mi región, ¿no es cierto? Y si eso se prenden aquí, si se prende la alarma, es porque este factor o este otro factor están pidiendo aplicación.
Esto es para la zona centro-sur y sur. Para aquellos que están en O'Higgins puede ser distinto, puede haber quizá una luz verde, pero para efectos del ejercicio yo voy a pensar en alguien que está en Osorno, donde claramente la plaga ya está bien establecida, entonces en el tema regional no hay dudas. Y acá están los otros 3 factores que entran en la decisión. Aquí el ejemplo que yo saco son los árbitros del VAR. Estos 3 árbitros que están encerrados viendo una pantalla, si los 3 dan el mismo color, no hay duda de la decisión, ya sea de cobrar el penal o no cobrar el penal. Los problemas aparecen cuando hay disenso entre los árbitros y uno dice A y los otros 2 dicen B, ¿ya? Entonces, acá hay como les decía, esto les puede servir como guía. Cuando todos los árbitros están de acuerdo, ¿no es cierto? La decisión es fácil. Cuando los árbitros no están de acuerdo, el factor más importante es la fenología, que es lo que está aquí, lo que tiene que ver con la pinta. Las trampas del cuartel, aquí no hay umbrales para la Suzuki, la correlación entre las capturas y el daño es muy mala, entonces se habla de trampas positivas o negativas. Aquí no es 20 es mejor o peor que 5, o 100 es mejor o peor que 30, ¿ok? Y en el caso de las trampas, cuando hay redes disponibles de trampas, que las hay algunas empresas grandes que tienen redes de trampas a través de distintas regiones, o están las plataformas, está la página del SAC, ¿no es cierto? Está lo que está impulsando Biofuturo con el Comité de Arándanos, lo de la Universidad de O'Higgins, todas estas plataformas son redes. Ahora, ese 10% es una cifra muy conservadora. En otros países que tienen estas redes hablan del 20% si el 20% de las trampas dan positivo, se prende la luz roja, pero como nosotros estamos dando nuestros primeros pasos y estamos como medio inseguros, yo preferí aumentar ese nivel de seguridad y lo bajé al 10%. Ahora, ¿qué cosas pueden llevar a error en la elección del momento de aplicar en Cerezo? Si yo me guío por alguno de los factores por separado, puedo cometer errores. O sea, si yo solo miro las trampas y no miro la fenología, es muy probable que me equivoque. Si miro la fenología y no miro las trampas, es menos probable que me equivoque, pero también puede ser, porque el cerezo tiene, y los cardosos en general, pero el cerezo en particular, tienen la particularidad, valga la redundancia, de tener estas estructuras que son unos nectarios extraflorales que producen esta sustancia azucarada que es buscada por muchos insectos, y estos nectarios están activos muy temprano en la fenología del cultivo. O sea, prácticamente desde que la hoja se despliega, ya esos nectarios están primero al alcance de los insectos y están funcionando, ¿ya? Entonces, hay muchísimos insectos, tanto plagas como benéficos, que llegan a alimentarse de estos nectarios, y la Suzuki no es una excepción. Entonces, si yo cometo el error de separar la fenología de las trampas y me fijo solamente en las trampas, por ejemplo, y puedo yo decir, yo voy a aplicar apenas caiga la primera Suzuki, probablemente adelante demasiado las aplicaciones, porque por la presencia de estos nectarios hay muchas Suzukis que van no a reproducirse al huerto, porque como les digo, esto puede ser desde brotación, puede ser en flor, puede ser en fruto cuajado, puede ser en cualquiera de esos momentos los nectarios están presentes y funcionando. Entonces, en cualquiera de esos momentos puede haber Suzukis que vayan al huerto no a reproducirse porque no hay dónde reproducirse, no hay frutos susceptibles todavía, pero sí vayan a forrajear, a alimentarse. Entonces, más de alguna de ellas puede caer en las trampas, y como les digo, si esa persona mira solamente las trampas y no mira la fenología, puede desencadenar una decisión de control que no se justificaba para nada. Y en este afán de aprender
de la experiencia de los que han pasado por el problema primero. Ahí también les dejo no tengo para qué leérsela a ustedes, ¿no es cierto? La charla queda disponible, así que ustedes la pueden revisar. El mensaje central es: hay que elegir los productos, los mejores productos, y esos se tienen que usar en unos intervalos que están bastante definidos. Si uno se sale de esos márgenes, empiezan los problemas. Otra herramienta que está disponible es el trampeo masivo, con todos los bemoles que puede tener, ¿no es cierto?, que están ahí, funcionan solamente en algunos momentos o bajo ciertas condiciones de presión. Los pequeños la pueden implementar por la facilidad logística, pero no porque vaya a tener un muy buen resultado. Pero bueno, está, y ante la falta de opciones se puede usar. En cuanto a las mallas, como ya les había anticipado yo, la inversión es muy alta, pero absolutamente en todos los casos se paga. De eso no hay duda, de que al año cuarto, quinto, sexto, séptimo se recupera la inversión. Ahora, lo que hay que tener en claro es que las mallas no es colocarlas y irse, digamos, a descansar. Las mallas también requieren mantenciones, también requieren cuidado, las mallas se rompen, las puertas quedan abiertas, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y como nosotros acá en Chile no tenemos experiencia en enmallar huertos completos, podemos cometer errores, podemos elegir diseños que hagan que la operatoria, la logística, después sea un problema, tanto con la entrada de personas como la entrada de maquinaria. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, mallas anti-insectos, anti-áfidos, como ustedes quieran llamarlas, hay muchísimas, ¿ya? Entonces hay que tener datos para saber cuáles son las que funcionan y las que no funcionan. Las mallas se pueden, en la jerga se habla del gramaje, se habla por peso o por el tamaño de la apertura del mesh, ¿ya? Entonces hay algunas mallas que, siendo mallas anti-insecto, para la Suzuki no sirven, ¿ya? Por ejemplo, la de 60 gramos, que su peso es menor porque el tejido es menos denso, ¿cierto? Por eso pesa menos un metro cuadrado. Esa malla no para nada a la Suzuki. Las que sí están comprobados que funcionan son aquellas mallas de 80 gramos y superior. Aquí hay algunos datos de eficacia para refrendar lo anterior. Y para que ustedes vean que no es llegar y elegir una malla, este es un experimento donde se encerraron las Suzuki en unos tubos de PVC y en los extremos de los tubos se colocaron mallas de distinto tamaño de poro, llamémoslo así. Ustedes se fijan, la diferencia entre 0,98 milímetros cuadrados y 1 milímetro cuadrado es bajísima, pero fue suficiente como para la diferencia. Imagínense ustedes de que funciona a no funcionar prácticamente nada. Entonces, como las mallas, dependiendo del fabricante, no son todas cuadradas, hay muchas que son rectangulares en el poro, entonces hay que tener ojo en cuanto el largo y el ancho del poro, la forma del poro, porque si no podemos cometer errores, hacer una tremenda inversión pensando que estamos a salvo de la Suzuki y podemos estar en una situación aquí como esos números rojos que se ven ahí. Estoy tratando de pasar al siguiente, que me dejan. Okay. Claro, aquí no es una foto de cerezo, pero para mostrar que efectivamente se pueden y se hace en otros países enmallar superficies bastante amplias. Otra decisión que se puede tomar, porque por el tema de costos, en algunos casos se propone no hacer un gran techo, no enmallar el huerto, sino que enmallar hileras, ya sea una hilera o dos hileras
aparte, o incluso algunas veces se enmallan árboles individuales o grupos de árboles. Lo que se ha visto es que la eficacia contra la Suzuki es igual en todos los casos. ¿Cuál ha sido el bemol y por qué están los emoticones tristes ahí? Porque en aquellas situaciones donde se enmalla una hilera o un árbol o un grupo de árbol, se ha visto que las condiciones de clima adentro de eso, bajo la malla, cambian sustancialmente. En cambio, cuando se enmalla huertos completos, las condiciones de clima al interior no son tan distintas de afuera, y si hay una variación, no tienen un impacto significativo en los manejos de enfermedades y en la calidad de la fruta, en la firmeza de la fruta y un montón de otras cosas que son preguntas legítimas cuando uno escucha, bueno, yo podría hacer la inversión por la Suzuki, pero ¿qué pasa con la fruta? Con su calidad, con la producción y todo eso. Entonces, cuando se enmallan huertos completos, esos parámetros se mantienen buenos e incluso a veces mejoran. Y esto acá en Chile está por verse, pero por experiencias en otros cultivos, yo creo que va a funcionar solamente para la zona sur, porque para la zona central, llamemos Maule, Ñuble, yo he visto problemas de clima por la falta de ventilación, que en el sur no se manifiestan tan fuerte, pero para la zona central sí. Y ya para ir rematando, entonces nosotros tenemos que mantener sumamente vigilada a esta plaga, que es tremendamente oportunista, que va a aprovechar todos los errores que ustedes puedan cometer, los va a aprovechar en su favor. Está muy bien armada biológicamente para prosperar, tiene ciclos muy cortos, tiene fecundidades muy altas, ¿ya? Entonces, hay que mantenerla, como dice, a tus amigos manténlos cerca, a tus enemigos manténlos más cerca todavía. Entonces, las recomendaciones para el uso de las trampas, ahí están desglosadas por el cuartel, por el huerto, por el borde del huerto y por los contornos, ¿ya? Normalmente uno lo que ve es que el monitoreo está concentrado en los bordes del huerto y en algunos meses, pero no se deja de lado, no se cierran los ojos a lo que está pasando afuera en el contorno, que incluso es más importante, por lo que vimos en la diapositiva, que lo que está ocurriendo dentro del huerto. Y el muestreo de fruta, que está recién entrando, digamos, en el día a día de los productores, también en los contornos se debería hacer en todo el año y en el huerto desde la pinta adelante, y es una herramienta tremendamente importante. Entonces, el mensaje, como dice ahí arriba, por el momento hay que batírselas con lo que hay que aguantar literalmente hasta que lleguen refuerzos. Esos refuerzos pueden tomar forma de nuevos insecticidas. Las empresas están muy activas trayendo productos nuevos a Chile o ampliando los usos, dependiendo del caso. Los investigadores también estamos haciendo esfuerzos por traer productos como es el recubridor, el repelente y la fruta falsa que están ahí, que no teniendo insecticidas en su composición, digamos, también controlan la plaga. Los controladores biológicos, en algún momento tendremos que encontrarlos, ya sea el equipo de Biofuturo que anda detrás de ellos o el equipo de línea que anda detrás de ellos, porque en muchas situaciones, tanto para la autopista de la Zarzamora como para esos cerezos espontáneos, para las riberas de los ríos, hay muchas situaciones que no van a ser posible o práctico a aplicarle insecticida, y por lo tanto el control biológico es como la única esperanza de poder intervenir esos lugares. Bueno, hay varios productos, como les decía, que las empresas están activas en hacer los ensayos, en generar la eficacia, en lograr los registros, etc. Y lo último, estos huertos falsos, el nombre que le pusimos,
en el fondo, nosotros tenemos la información de que la mosca se mueve bastante, ¿sí? Entonces, a veces no basta con remover 10 metros, 20 metros de contorno alrededor de los campos, y hay algunas situaciones, en algunos campos, donde se pueden utilizar ciertos sectores, ciertos contornos de zarzamora o de huertos que se van a levantar, dejar ciertos espacios eh, con toda su fruta, pensando en que estas moscas que se mueven mucho, cuando estén buscando dónde aterrizar, en lugar de aterrizar en el huerto, lleguen a estos lugares y ahí se hagan aplicaciones casi a destajo, porque esa fruta no tiene un destino comercial, ¿ya? Estamos en una cosa que estamos probando con algunos productores, que puede ser una espada de doble filo, porque puede resultar, como puede a lo mejor el tema írsenos de las manos y transformarse en un super foco, en un super contagiador en la jerga del coronavirus, pero se los dejo ahí presente. Y con eso ya llegamos al final de la charla. Al igual que la vez anterior, eh, si es que no se pueden contestar todas las preguntas ahora en vivo, yo voy a eh, em, copiar las preguntas en un archivo, las contesto y eso se va a juntar a la presentación. Carlos, Acá estamos. Em, voy a dejar de compartir cuando encuentre. Perfecto. Ahí está. Ya, lo logré. Gracias por la Bueno, paciencia. no, gracias a ti por la charla, Luis. Ahí estábamos leyendo el chat, estábamos recibiendo varias preguntas y algunas felicitaciones. Primero que todo, bueno, agradecerte, como te decía, y en segundo lugar, vamos a dejar desde ya hecha una invitación para el próximo martes 7 de septiembre a las 9 de la mañana. Vamos a contar nuevamente con la presencia de Luis, pero esa vez dirigido el programa hacia los arándanos. Tratamos de separar las dos especies para poder hacer un análisis exhaustivo por cada una de las especies, debido a que hay harta data e información de que Luis ha podido recolectar. Entonces, la idea era poderlo hacerlo pausado y que podernos dar la mayor cantidad de antecedentes para cada especie. Bueno, en honor al tiempo vamos a empezar con las preguntas. Hay varias, voy a tratar de dirigirlas hacia el área técnica principalmente, o relacionada al cultivo. La primera pregunta es de Olaya. Métodos para prevenir la plaga, Luis. Yo creo que, no sé si Olaya, si estás todavía acá, yo creo que Luis respondió ampliamente esa pregunta, pero no sé si todavía queda alguna duda, porque lo hizo como apenas cuando estaba iniciándose la charla. Sí, claro, yo en esta charla, como les decía, siempre tuve la duda si iba a estar la misma audiencia o distinta a la anterior. Entonces, Olaya dice que respondiste sí, ahora nos acaba de colocar en el chat que respondiste las dudas, Luis, así que sí, no la habría charla necesidad de anterior, entrar en detalle. claro, la charla anterior era más de manejo integrado completo, tanto lo que estaba implementado como lo que se podía implementar. Yo en esta charla me fui a lo más urgente, pero si ella revisa el PDF anterior, creo que puede responder mejor la duda. Cristian López nos hace varias preguntas. La primera de ellas dice, entonces, Drosophila Suzuki, ¿prefiere fruta en principio de fermentación? No. A ver, la Drosophila Suzuki puede aprovechar una tremenda cantidad de materiales para colocar sus huevos. No solamente fruta en descomposición, principalmente fruta sana, pero incluso ella puede utilizar compost, puede utilizar estiércol como sustratos de ovipostura. Cada uno de ellos con distintos resultados o con distinta calidad, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que
la familia de las drosófilas son alrededor de 4.000 especies las que están conocidas en el mundo. Y hay 3.998 que aprovechan fruta en descomposición. Entonces las otras dos, entre ellas la Suzuki, lo que hicieron es, miraron la cancha, la disco, y dijeron, ¿para qué nos vamos a meter a competir aquí si ya hay 3.900 y tantos que están aprovechando el mismo recurso? Entonces, la Suzuki, gracias a este ovipositor cerrado, puede utilizar un recurso que ninguna de las otras 3.998 drosófilas que se conocen pueden utilizar, que es la fruta sana. Ahora, ese cambio, desde la fruta descompuesta a la fruta sana, que yo lo estoy contando en menos de 2 minutos, pero estamos hablando de miles de años de evolución, le hizo ganar cosas y le hizo perder cosas. Entonces, entre las cosas que ganó, digamos, es un espacio donde tiene muy poca competencia, pero entre las cosas que perdió en el camino, dejó de ser una buena competidora cuando está en convivencia, llamémoslo así, cuando está conviviendo con otras drosófilas en fruta en descomposición. ¿Sí? O sea, si yo tomo cereza, la muelo y la dejo en el campo que empiece a fermentar, probablemente voy a tener 2, 3, 4, hasta 5 especies de drosófilas que están conviviendo ahí. Los Suzuki va a estar presente, pero no es una muy buena competidora. ¿Por qué? Porque al estar tantas especies juntas y en tal cantidad de moscas, eso ya no es solamente fruta descompuesta. La mosca come, ¿no es cierto? Pero eso que come tiene que salir por el otro lado. Entonces, al acumularse las fecas de todos estos gusanos, todas las larvas que están en la fruta de descomposición, empieza a aumentar los contenidos de nitrógeno, de amoníaco, cosas así, y la Suzuki perdió en el camino las enzimas que le permitían descomponer estas sustancias que se van acumulando, que son tóxicas. En cambio, las otras drosófilas sí tienen esas enzimas y son mejores competidoras en fruta en descomposición. Perfecto. Luis, hay solamente un comentario que hace Ricardo Parra, donde dice que él tiene un huerto pequeño de 2 hectáreas, que le ayuda mucho para las cerezas que caen al suelo, tener gallinas. Dicen que actúan como un control natural sobre la fruta que va cayendo, como comentario adicional. Cristian López nos hace una nueva pregunta. Dice si existe algún estudio de especies que puedan servir como repelente natural, tomando en cuenta que hay especies que no son de su agrado. Sí, bueno, ese enfoque se ha evaluado bastante y está incluso una de las primeras medidas que se recomendaron acá en el país fue plantar aromáticas, varias, porque una que es muy barato. El tema es la concentración del olor. ¿Ya? O sea, tiene que haber un nivel tal de plantas, de estas aromáticas, que uno incluso pueda sentir el aroma en el ambiente. Para darles una referencia, miren, para que la mosca reaccione a las aromáticas, se ha medido en laboratorio cuál es la concentración que tiene que estar. ¿Sí? Ahora, para llevarlo a términos humanos, esas concentraciones, esas partes por millón, casi todo acá, bueno, los del sur de Chile estamos familiarizados con la medición de calidad del aire, ¿sí? Por el tema del humo, la leña y todo. Entonces, cuando la tabla esta de calidad del aire dice que está buena, pero uno siente olor a humo en el ambiente, está marcando 80 partes por millón. No es la unidad que se usa para el tema de la contaminación, ya, pero yo hice la conversión. Como 80 partes por millón, el aire está bueno, pero tú sientes un olor a humo agradable, así como, oh, qué rico, sur de Chile.
para que un repelente funcione en una placa Petri en encierro, tiene que tener más o menos como 20 o 30 partes por millón. ¿Ya? O sea, estamos hablando de ese orden de magnitud. Sí, para que funcionen, lo que quiero decir es que, así como nosotros al caminar en un día de invierno en el sur sentimos un olorcito a leña y el aire está bueno, para que funcione, tú deberías sentir el olor a lavanda o el olor a menta o el olor a la aromática que sea para que funcione. Si no se logra eso, en realidad no, no hace mucho el efecto. Gracias, Luis. La siguiente pregunta. María Cecilia pregunta si la rosa mosqueta puede servir de refugio para esta plaga. Sí, de todas maneras, está incorporada ya en el listado de hospederos y uno que está no al mismo nivel de la zarzamora, pero sí está muy extendido, y lo otro es que sus frutos están presentes en un momento donde casi no hay otras frutas, ¿ya? Entonces es un hospedero bastante complicado y hay que tenerle mucho ojo a la rosa mosqueta. Gracias, Luis. Ramiro Poblete nos pregunta, en estrategia de Esta pregunta control está preparada. químico, ¿qué ¿Ah? ingrediente activo, en estrategia de control químico, qué ingrediente activo recomienda para partir un control de adultos hibernantes a salida de invierno? A salida de invierno. Ya, que ahí son dos preguntas en una. Porque primero hay que responder si es que corresponde hacer una aplicación a salida de invierno o no. Pregunta, podríamos gastar 15 minutos en eso, ¿eh? Pero a ver, desde el punto de vista de la susceptibilidad de la plaga o de su momento durante el año, salida de invierno es el momento en que está menos fuerte, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque en los otros momentos o está muy abundante o está en un estado reproductivo muy alto, pensemos en otoño, por ejemplo, o bien metido en primavera o inicios de verano, en esos momentos la plaga está prácticamente invencible, para decirlo en corto. O sea, sur de Chile, abril, mayo, si tú me dices quiero controlar con algún químico, la plaga está invencible en esa época. Llega el invierno, con todos los datos que ustedes vieron, baja, empiezan a morir y quedan los sobrevivientes, que por una parte vienen medios maltrechos porque hace rato que no comen, han estado expuestos al frío y no son tantos, o sea, tantos, mantengamos las comparaciones. Entonces, en ese momento es cuando la plaga debería estar como, o está, digamos, no susceptible, porque no es que esté susceptible, es el momento en que está menos fuerte. Y ahí sí se podría, teóricamente, es un buen momento para hacer una aplicación. ¿Cuál es el punto? Y que me gustaría haber mostrado más fotos de los contornos, pero ustedes como productores conocen sus campos y saben que de repente colindan con un río, con un estero, y que viene una quebrada que está llena de maqui, o de zarzamora, o de mosqueta, o bueno, en fin. O las fotos que ustedes vieron con la zarzamora trepando 10 metros por los árboles para arriba, o manchones de zarzamora de 10 metros de ancho por 3 de alto. Entonces, aunque teóricamente sea un buen momento para hacer una aplicación, yo me hago la pregunta, ¿qué eficacia van a tener esas aplicaciones en situaciones como la que yo estoy describiendo? Porque en un huerto que está hilerado, donde el tractor pasa por un lado de la planta y luego se devuelve por el otro lado de la planta, si bajo esas condiciones ideales a duras penas estamos controlando, ¿cuánto vamos a controlar en algo que yo prácticamente le estoy tirando como los bomberos, que tiro agua a la casa que se está incendiando desde fuera? Entonces mi pregunta es, con la heterogeneidad, con la variedad de los contornos,
será cuántas de esas aplicaciones lograrán el objetivo. Esa es mi gran duda con las aplicaciones de invierno. Esa es la respuesta para la parte si correspondía o no hacerla en la época. Ahora, ¿con qué? Bueno, con lo que te diga la etiqueta. Los contornos ya están en un limbo. O sea, hay personas que te dicen, dale, chip libre, y hay otras personas que interpretan la normativa más de forma restrictiva y te dicen, no, se puede hacer lo que dice la etiqueta. Ok, gracias Luis. La siguiente pregunta es de Cristian López. Dice, en el caso de los productores orgánicos, ¿cuáles son las mejores estrategias de control? Es una pregunta Uf, amplia, me imagino, de responder. las menos malas. Mira, los orgánicos en todas partes están con el agua al cuello por la Suzuki. Hay algunos lugares de Europa, principalmente, donde Europa no produce fruta commodity como lo hace Chile, produce fruta biodinámica, orgánica, GMO free, local, freight trade, todas las certificaciones que a ti se te puedan ocurrir. ¿Sí? No compiten por volumen, compiten por calidad, por diferenciación. Entonces, como la fruta europea optó por ese camino, se autolimitó en las opciones de control. Y hoy día, imagínate, si los convencionales están ahí como que sí que no, los orgánicos en muchas partes del mundo no se la están pudiendo con esta plaga, con las herramientas que tienen. Entonces, suena duro, pero en el largo plazo, a menos de que aparezcan otros insecticidas que están llegando, yo los puse ahí en la charla, hay algunos derivados de fermentaciones microbianas, así como no son Spinosad, pero es el camino que recorrió el Spinosad. Hay algunos productos, pero aparentemente los orgánicos que están sobreviviendo son los que se refugian debajo de la malla. Yo en la presentación anterior, que no estaba, bueno, se me enredan las presentaciones, pero en otras charlas que están disponibles en internet, yo también he mostrado que, por ejemplo, en Reino Unido, prácticamente no se producen berries que no estén bajo malla. Ok. Luis, Gaspar Flores nos pregunta si existen hongos entomopatógenos o enemigos naturales para el control de esta plaga. Ya. A ver, enemigos naturales que se estén utilizando, hoy día hay solamente una especie de avispa, y esa se usa en México y se usa en el sur de Europa. Detrás de esta avispa que ya está a nivel comercial, hay otra que se llevó desde Asia a Estados Unidos y a Europa, y que están ahí batallando con los permisos de importación y liberación. Los depredadores locales, los que están ahí, en algunas ocasiones se ha llegado a ver que se comen hasta el 90% de las larvas que caen al suelo para pupar. Pero eso es extremadamente variable, varía de campo en campo, de huerto en huerto, de hilera en hilera. En México ha habido buenos resultados con hongos entomopatógenos, solamente que están medio detenidos hoy día por el tema de registro, parece historia media conocida. Y, a ver, hongos, ya, hongos y avispas, eso es lo principal. Ahora, si usted hace una revisión de la literatura, se ha intentado de todo. O sea, se ha intentado nematodos, se ha intentado orius, se han intentado crisopas, pero lo que está hoy día en el campo es una microavispa que, como te digo, ataca y destruye las pupas. En México encontraron una forma muy barata de producir esta avispa. Los orgánicos la liberan todas las semanas y cuesta 7.000 pesos la aplicación por 1 hectárea.
O sea, es incluso más barato que un químico. Y en Europa se usa por fuera de los huertos comerciales para atacar la plaga en los contornos. Y, por supuesto, como en Europa la mano de obra es más cara, también tiene un precio mayor. Gracias, Luis. Mira, nos quedan 5 minutos más. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de tiempo en estos 5 minutos y las preguntas que no alcancen a ser contestadas están sus mails registrados, así que por interno seguramente Luis le va a hacer llegar la respuesta. Luis, la siguiente pregunta es de Jorge Valdés. Le agradece al doctor Devoto, dice, y pregunta si hay estudios sobre la variabilidad genética de la plaga en Chile y si esto guarda relación con la agresividad de esta misma. En Chile no, en Argentina, Brasil sí, en el resto del mundo sí, y se sospecha que no debería haber una gran variación porque el SAC hizo una pega muy buena, entonces está súper claro dónde está el paciente cero y cómo se distribuyó esto. La única variación que yo sospecho que puede haber es en Chile Chico, porque allá es una segunda introducción independiente porque Chile Chico está pegado a los antiguos, este pueblo argentino. Entonces ahí hay una introducción independiente. Perfecto, gracias Luis. Eduardo Pizarro nos pregunta, ¿qué variedades de cerezas se han visto más afectadas en la zona central? Hasta ahora los datos que hay son para Santina y para Bing, parece. Pero no hay que hacerse muchas esperanzas de que haya una diferencia varietal. O sea, más que la variedad, es por grupos de maduración. ¿Sí? Es un tema de que Perfecto. se escapan por época del año, no porque si yo le ofrezco una Santina o una Lapins, se vayan a la Santina y dejen de lado la Lapins. Ok, gracias Luis. Cristian Hernández pregunta si las aplicaciones invernales de polisulfuro de calcio ayudan a bajar la población de la plaga. Sí, se ayudan. Ok. Este es como Pamela el Osorio. rojo, lo vamos a hacer más corto. Las preguntas Sí. más, las respuestas Pamela más breves. Osorio, el estado fenológico para iniciar aplicaciones, ¿es pinta o color pajizo? Pajizo. Perfecto. Vamos muy rápido. Emilia Macitelli pregunta el costo de la instalación de la malla por hectárea y la vida útil de esta. Ya, ahí hay tantas empresas como y diseños, pero si lo encuentra por $20.000, que lo compra al tiro que es tan barata. Es de ahí para arriba. O sea, $20.000, ok, por hectárea el desde. El desde, sí. Cristian López, felicitamos a Cristian López porque ha hecho una gran cantidad de preguntas y esa era la idea también. Altura máxima de vuelo de Drosophila Suzuki, pensando en hacer cortinas altas con mallas en los bordes del huerto. Ya. 30 metros para la malla. No. Mira, no funciona. Ya, En el campo, cada vez que ha venido un especialista extranjero, le hemos preguntado eso. Para que tú tengas una idea, en Estados Unidos hay un dron, esto de ala fija, no los helicópteros como estos aviones en miniatura, y este dron tiene como un filtro, entonces hacen volar el dron y después revisan el filtro y ahí cuentan las Suzuki. Entonces, ok. si el avioncito está volando a 15, 20 metros y captura Suzuki, eso te da una idea de la capacidad que tiene la mosca a pesar de su pequeño tamaño. Chuta. Ok, gracias Luis. Don Víctor Navia nos pregunta si tiene alguna posibilidad el uso de la macho esterilidad. Se está explorando. Hay Brasil y Francia están explorando esa posibilidad. Ok, y esas son las que alcancé a anotar. Ahora voy a tener que leer acá la última pregunta, por tema de tiempo no vamos a alcanzar, pero insisto, vamos a hacer llegar todas las
la respuesta a las preguntas que tengan que no hayan alcanzado a ser leídas. ¿El método con aplicación de rayos gamma para la esterilización de la plaga puede ser apropiado? ¿Eso es como post cosecha? Me imagino, no da más detalles. Grover se llama la persona que hizo esa pregunta. Claro. No, porque si en un escenario de post cosecha, no, porque una cereza dañada con la larva viva o la larva muerta no se vende igual. Perfecto. Muchas gracias, Luis. No me queda nada más que agradecer a los amigos de Coprinsem, a Luis, por supuesto, por su excelente charla. En nombre de mi compañía Gawan Chile, me despido. No me presenté al inicio, mi nombre es Carlos Rivas, que soy el representante técnico y comercial de Gawan en el sur del país. Así que solamente agradecer e insisto que las dudas de las preguntas que no alcanzaron a ser contestadas, Coprinsem le hará llegar la respuesta de estas dudas. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación.